Entonces la clase pasada vimos la de los milagros, vimos por qué estaba tan relacionada con la providencia. Y cuando estábamos viendo la providencia mencionamos un poco de la oración. O sea, si Dios es soberano, si Dios ha ordenado todo lo que va a pasar, si Dios ha decretado todo lo que va a suceder, pues la pregunta salió: ¿por qué oramos? ¿Por qué hay que orar si Dios ya va a hacer las cosas? Ahí lo tratamos poquito, muy poco, y la clase de hoy es la oración. ¿Por qué? Pues va ligada a lo que es la doctrina de Dios y un poco a la providencia. Vamos a definir oración, y a veces es una definición muy corta y es la que todos tienen en la mente tal vez. La oración es comunicación personal con Dios. Eso es la oración. La oración es comunicación personal con Dios. ¿Qué incluye la oración? La oración incluye oraciones por nosotros mismos, mis necesidades, mis súplicas, todo lo que yo necesito y que le pido a Dios. También las necesidades, pero de otros, que ¿cómo se le llama eso? Se llama intercesión, cuando tú oras a Dios por las necesidades, pero de otras personas. También en la oración va incluida la confesión de pecado, cuando tú le confiesas a Dios tus pecados, es oración. También la adoración y la alabanza es oración. Y por último, la acción de gracias. Cuando tú le das gracias a Dios por algo, es oración. Pero no solo eso, sino que también cuando Dios nos responde. Y ahorita vamos a ver más de eso, cómo Dios responde las oraciones. ¿Las vamos a ver todas? No, pero esas son... eso conlleva la oración. Bueno, la primera pregunta: ¿por qué Dios quiere que oremos? ¿Por qué Dios nos insiste o nos pide que oremos? En Mateo 6:8 viene una razón por la cual no quiere Dios que oremos, y es, a veces hemos pensado equivocadamente que es para que Dios se dé cuenta de lo que necesitamos. O sea, para que yo le diga a Dios: es que yo tengo esto, ayúdame, es que pasa esto, ayúdame. Pero Mateo 6:8 dice: por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Entonces Dios ya sabe nuestras necesidades, Dios ya sabe nuestras preocupaciones antes de que se las pidamos, antes de que oremos. Mateo 8. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué Dios quiere que oremos? La primera razón es que la oración expresa nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Y aparte que nuestra confianza en Él aumenta. Mientras más oramos, más confianza tenemos en Dios con el paso del tiempo. Entonces es por eso, porque muestra nuestra necesidad y nuestra dependencia a Dios, y Dios quiere que así seamos siempre, que siempre estemos dependiendo de Él para todo. Pues hay muchos lugares de la Biblia que ahorita vamos a mencionar que habla que debemos de orar a Dios con confianza. Pero ahorita vemos esos pasajes, pero esto es importante. Dios quiere que oremos para que nosotros dependamos más de Él y confiemos más en Él, y eso conlleva la oración, la confianza en Dios, creerle. Y ligado a eso es la primera razón que existe. La primera razón que existe es porque la Biblia nos manda a orar. Si la Biblia nos manda a orar, lo tenemos que hacer. Aunque nos preguntamos muchas cosas de la oración, tenemos que orar porque Dios nos manda que oremos. Bueno, la segunda razón es porque nos lleva a una comunión más íntima y más profunda con Dios, y a eso Dios le gusta. A Dios le gusta que todos nosotros tengamos una comunión más plena y más profunda con Él, y por eso quiere que oremos. Y la tercera es que Dios permite que nosotros participemos de cosas eternas en la oración. Por ejemplo, si por mi oración a Dios se salva un alma, ahí vemos que yo intervine de alguna manera. Dios es el que salva, pero yo formé parte de la salvación de un alma. ¿Por qué? Porque yo se lo pedí a Dios. O muchas otras cosas que cuando le pedimos a Dios se hacen, y es porque yo oré.
porque Dios usó nuestras oraciones para llevarlo a cabo. Entonces, en pocas palabras, a Dios le gusta que nosotros participemos de sus planes, y una de las maneras es mientras oramos. Entonces, por esas tres razones Dios quiere que oremos. Ese fue un título, porque Dios quiere que oremos, y el siguiente es la eficacia de la oración. ¿Qué tan eficaz es la oración? Si sí pasa algo si oramos, o si no pasa nada si oramos, ¿qué tan eficaz es? En Santiago 4:2 dice, al final de Santiago 4 dice, no tienen porque no piden. Y el siguiente verso, 4:3, dice, piden y no reciben, y ahí dice, ¿por qué? Porque piden con malos propósitos. Pero al menos dice Santiago 4:2, no tienen, ¿por qué? Porque no piden. Y en Lucas 11, Lucas 11, 9 y 10, dice Jesús, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces vemos que hay una relación clara entre pedir y recibir, y la enseñanza es clara. Pues el primer punto que vamos a ver de la eficacia de la oración es que la oración sí cambia las cosas. Si oras, pasan cosas, y esos versos lo ilustran. Ustedes no tienen lo que están pidiendo, ¿por qué? Porque no oran. Y Jesús dice en Lucas 11, si oran, van a recibir. Entonces ahí implica un cambio de cosas. Si yo oro, voy a recibir algo, y si no oro, no lo voy a tener. Pero no. Bueno, yo siempre tenía mucho conflicto con esos versículos, porque, yo no pienso que, todo lo que pida le va a tener. No, y ahorita vamos a ver. No, como que cambian las cosas. O sea, ¿Cambia? ¿ande? ¿Dios cambia? No, Dios no cambia, sino que la situación cambia. Pues más bien como que tú eres el que te cambia, ¿no? La oración. Sí, también, pero pasan cosas. Por ejemplo, si tú oras por la salvación de alguien, a lo mejor se salva porque oraste. A lo mejor. Sí, ahorita vamos a ver la eficacia de la oración, pero si no oras, no va a pasar eso. Si no le oras a Dios algunas cosas, no se van a hacer. Eso es lo que dicen esos versos. No lo tienes porque no pides. Por eso dice Jesús, pide y recibirás. Pero vamos por pasos. Por eso me gusta ver primero toda la clase y luego las dudas. Pero Dios no necesita que oremos para que haga las cosas. Si yo no oro, yo no falta orar y se va a hacer. Ahorita vamos a ver eso. Pero tenemos que orar. Si no oras, no va a pasar nada. Si oras, sí va a pasar algo. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 32 es cuando el pueblo de Israel cae en idolatría con el becerro de oro, y dice Dios, los voy a barrer, perdóname Moisés, pero los voy a terminar. Y en Éxodo 32 vemos una oración de intercesión de Moisés por los judíos, y por la oración de intercesión de Moisés, Éxodo 32 y 33 dicen que Dios tuvo misericordia de ellos por la oración de Moisés. Si la enseñanza es esta, si Moisés no hubiera orado por los judíos en ese momento, Dios los eliminaba, el juicio de Dios iba a estar sobre de ellos. Pero como Moisés oró y pidió misericordia a Dios, por eso Dios no los eliminó. Entonces, ¿sí está quedando claro? En 2 de Crónicas 7:14 es un versículo que dice que hasta que el pueblo de Dios no confiese sus pecados y se arrepienta, Dios no va a sanar la tierra. Pero hay una relación estrecha ahí. Si no lo haces, no lo voy a hacer yo, dice Dios. Entonces tienes que hacerlo para que Dios lo haga. En ese caso era sanar la tierra. Y 1 Juan 1:9 dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos si le confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Nos va a perdonar si no le confesamos nuestros pecados? No lo va a hacer.
necesitamos confesar nuestros pecados para ser perdonados. Entonces, si estas tres oraciones que les dije de ejemplo no pasan, no va a pasar lo que dice este versículo, la consecuencia. Y esta parte es clave, porque si no tenemos la certeza pues sí, la certeza de que si yo oro va a pasar algo, de que si yo no oro no voy a tener lo que yo necesito, lo que yo quiero, no van a pasar las cosas. Si tuviéramos la certeza de que la oración cambia las cosas, tal vez cada uno de nosotros oraría más, tal vez cada uno de nosotros oraría mucho más seguido, pero el problema es que tal vez nuestra fe está muy débil y la verdad no creemos tanto que la oración cambie las cosas, pero es el propósito de la clase. Entonces sí, la oración cambia las cosas y ya lo vimos en estos ejemplos. Entonces la oración eficaz, otra vez, la eficacia de la oración, el punto número 1 es saber que la oración cambia las cosas. La segunda es la oración eficaz, la que se lleva a cabo solo es posible a través de nuestro mediador, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Todas las criaturas, dice Romanos 1, 2 y 3, especialmente el versículo 23 del capítulo 3, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, nadie alcanza la gloria de Dios, por lo tanto somos pecadores, no merecemos nada de Dios más que su ira, y por eso necesitamos a alguien que medie, alguien que esté entre nosotros y Dios, porque si no hubiera, no íbamos a tener comunicación con Dios. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Entonces por eso es eficaz nuestra oración, porque el Señor Jesucristo es quien intercede por nosotros. Y sale la pregunta, ¿acaso Dios oye las oraciones de aquellos que no creen en Jesús? Y la clave o el truco está en la palabra oye. De que las oye en el sentido de que las conoce, claro que sí, Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente, claro que sabe sus peticiones, pero las oye en el sentido de que las va a cumplir. La respuesta es no, a menos de que Dios tenga misericordia de ellos y se las conceda, pero siempre sea para llevarlos al arrepentimiento. Entonces, ¿Dios oye las oraciones de los pecadores, de los que no creen en Jesús? Sí, pero Él no ha dicho en la Biblia que las va a cumplir. Pero a veces Dios tiene misericordia y gracia y se las concede, pero siempre con el propósito de guiarlos al arrepentimiento. Otra pregunta ahí, entonces, ¿qué pasó con los creyentes del Antiguo Testamento si no tenían a Jesús como mediador? ¿Cómo Dios escuchaba sus oraciones? Bueno, si han leído el Antiguo Testamento, Dios les puso un plan era una figura de lo que iba a venir a ser Cristo, y era por medio de los sacerdotes que tenían, por medio de las ofrendas y los sacrificios que tenían que hacer, pero todo eso apuntaba a Jesús. Ahí pueden leer Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10 para ver cómo Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote, quien intercede a Dios por nosotros. Vamos a leer dos pasajes de Hebreos para ver la enseñanza. La primera es Hebreos 4, 14 al 15. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y la consecuencia de que Cristo sea nuestro sumo sacerdote, quien interceda entre nosotros y Dios, la vemos en Hebreos 10, 21 y 22. Dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces dice Hebreos, la única manera en que puedes tener seguridad y confianza de que puedes orar a Dios
es porque tienes un gran sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento, si confiaban en lo que en lo que Dios les dio por medio de sacrificios y por medio del sumo sacerdote que tenían, escuchaba sus oraciones. Pero por eso ahora nosotros ya no vemos a eso. Por eso ya no tenemos un sumo sacerdote humano, ya no tenemos sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque todo eso se cumplió en Cristo. Y ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tercer punto de la oración eficaz es: ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Tal vez si todos llegamos a una iglesia cristiana, uno de los puntos así claves, uno de los puntos muy distintivos del cristianismo es que la mayoría al orar, cuando acaba, ¿qué dice? En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver dónde viene esto, y se encuentran varios pasajes del Evangelio de Juan. El primero es Juan 14, 13 y 14. Ahí dice Jesús: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Juan 15, 16. Dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Y también en Juan 16, 23 y 24 dice: en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, algo que vimos ahorita, para que su gozo sea completo. Entonces esos versículos dejan muy claro que Jesús hace mucho énfasis en tienen que pedir en mi nombre. Y también Efesios 5:20 dice: y den gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa? Significa que al final de nuestras oraciones agreguemos la frase en el nombre de Jesús. Pues no, Jesús nunca dijo cuando oren o pidan algo, añadan la frase en el nombre de Jesús al final y se les dará. Si fijaron, eso no dice en ninguno de los pasajes que leímos. Jesús nomás dice pidan en mi nombre, pero no añadan la frase en el nombre de Jesús. De hecho, ninguna de las oraciones en la Biblia, si han leído al menos toda la Biblia, dice en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en la oración del Señor o el Padre Nuestro no se encuentra nada sobre en el nombre de Jesús. En Hechos 1 del 24 al 25 no dice nada en el nombre de Jesús, y muchas oraciones de Hechos. Y en Apocalipsis, que hay más oraciones, en ninguna parte dice en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa entonces? Lo que significa es que, acercarse en el nombre de alguien es acercarse en su autoridad, como si fuéramos representados por Él. Y esto se liga mucho a que Cristo es nuestro intercesor. Si nos acercamos a Dios, es en el nombre de Jesús. No es en mi nombre, no es en el nombre de nadie más, sino que es en la autoridad, es en la obra que ha hecho Jesús. Eso significa orar en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando Pedro va a sanar a la persona en Hechos 3:6, dice: te sano en el nombre de Jesús. Pero dice: no en mi autoridad, yo no tengo ningún poder, sino que te sano en el nombre de Jesús. También en 4:7, en una sanidad, dice: poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o con qué nombre han hecho esto? ¿Qué significa? Ahí lo aclara, ¿verdad? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad o en qué nombre están haciendo estas cosas? Que es la sanidad de las personas. Entonces, eso significa. También en 1 Corintios 5, cuando van a expulsar al hombre inmoral, se tiene que juntarse en el nombre de Jesús y expulsarlo. Ustedes no lo van a expulsar de la iglesia por su autoridad, sino la autoridad del Señor Jesús. El Señor Jesús es quien los autoriza para expulsar a esa persona inmoral y que no se arrepiente de la iglesia. Entonces,
También cuando hablas del nombre en la Biblia, el nombre era algo importante. El nombre representaba el carácter de la persona. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios le cambia el nombre a alguien, es porque, si se fijan, se identifica mucho con lo que hizo. Por ejemplo, Abraham, padre de muchas naciones, básicamente es el significado de la palabra Abraham. Sara, porque le dio risa. Entonces el nombre siempre significa la persona. Por ejemplo, a Jesús, ahí en el principio de los evangelios le dicen, lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque va a ser el salvador de su pueblo. Y eso significa Jesús, significa salvación, el que salva. Entonces también eso va implícito, orar en el nombre de Jesús. Oramos con su carácter. Y ahorita vamos a ver eso de orar conforme a su voluntad. Entonces, está mal decir la frase en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones. No tiene nada de malo, siempre y cuando entendamos qué es lo que significa. Existe el peligro de usarlo como una frase mágica que hace que nomás porque dije en el nombre de Jesús se vaya a cumplir. Y tal vez no sea muy apropiado orar diciendo en el nombre de Jesús con otros no creyentes, porque van a pensar que nosotros lo usamos como una abracadabra, o sea, como una frase mágica que nomás porque dijimos eso se hacen las oraciones, y ellos van a empezar a decirlas creyendo que nomás diciendo esa frase se van a cumplir sus oraciones. Entonces no tiene nada de malo decirlo. Si lo decimos, a lo mejor es afirmando lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Una duda con eso? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Siguiente pregunta, hablando de la eficacia de la oración todavía. Esta es una pregunta que salió cuando estábamos estudiando la doctrina de la Trinidad. ¿Debemos orar a Jesús o al Espíritu Santo? ¿Debemos de orar a Jesús o al Espíritu Santo? De hecho, si hacemos como un estudio de todas las oraciones de la Biblia, todas se inclinan a que las oraciones son al Padre. Bueno, la mayoría se inclina a que son hacia el Padre. Bueno, esto es fácil de entender, porque en el Antiguo Testamento la revelación de la doctrina de la Trinidad todavía no era plena como la es en el Nuevo Testamento, por eso todas son al Padre en el Antiguo. Pero el Hijo, Jesucristo, siempre oró al Padre. En la oración del Señor, el Padre Nuestro, en Mateo 6:9 dice, Padre Nuestro. Jesús se está dirigiendo al Padre. También en Juan 16:23, ahorita lo leímos, cuando dice Jesús que oremos en su nombre, dice que si piden algo al Padre en mi nombre, ahí se está diciendo Jesús cuando oren al Padre en mi nombre. Y todo eso marca o dirige la oración hacia el Padre. Pero hay otras oraciones que fueron hechas a Jesús. En Hechos 1:24 se encuentra una oración hecha a Jesús. Después de orar dijeron, tú Señor. Acuérdense que en el Antiguo Testamento le dicen a Jesús Señor, y al Padre le dicen Dios. Tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos has escogido. En Hechos también, en 7:59, cuando Esteban está muriendo, siendo apedreado, dice, mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es una oración hecha a Jesús. También en el capítulo 9, de los versos del 10 al 17, es lo que recibió Ananías cuando se le acercó Pablo en el encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo, y viene Ananías con él. Viene ese relato cómo Ananías platicó con el Señor Jesús, cómo oró con el Señor Jesús.
También 1 Corintios 16, 22 y Apocalipsis 22, 20 son pasajes donde se ora a Jesús, donde se dirigen a Jesús. Entonces está bien orar al Padre, está bien orar al Hijo, pero ¿qué tal orar al Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento no hay ninguna oración que se dirige al Espíritu Santo, pero tampoco hay ningún versículo que nos prohíba orar al Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es Dios, como el Espíritu Santo es digno de oración, de adoración y todo lo que conlleva ser Dios, acuérdense que es plenamente Dios, no hay por qué no orar al Espíritu Santo. Porque si decimos que no podemos orar al Espíritu Santo, parece decir que no podemos tener una relación personal con el Espíritu Santo, lo cual es falso. Porque Juan 14, 16 dice que va a ser nuestro consolador. Esto es alguien cercano. Dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es alguien personal, no es alguien ajeno. También en Romanos 8, 16 dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es algo personal. Y otros versículos que nos enseñan que el Espíritu Santo se relaciona personalmente con nosotros. Entonces no hay razón por la cual no orar al Espíritu Santo. ¿Está bien eso? ¿Todo bien? Vamos a ver el papel del Espíritu Santo en nuestra oración. Ahí un pasaje clave es Romanos 8, 26 y 27. Dice, de la misma manera también el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentido del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo ahí? Pues ayudarnos a orar, a interceder por nosotros. Entonces, esa es la palabra clave, ayudarnos. No quiere decir que ya no vayamos a orar nosotros porque el Espíritu Santo va a orar por nosotros. Significa que como somos débiles en la carne, no sabemos bien relacionarnos con Dios, porque no somos espirituales, todavía traemos la carne. En nuestras oraciones a lo mejor no son como deberían de ser. A lo mejor le pedimos a Dios mal, sinceramente, pero se lo pedimos mal. Lo que hace el Espíritu Santo es fortalecer o interceder por nosotros para que esas oraciones lleguen a Dios efectivamente. Entonces ese es el papel del Espíritu Santo. Cuando oramos debemos de tener la confianza de que Él está orando también a Dios, al Padre, pues, para que nuestras oraciones se lleven a cabo, porque dice este pasaje, no sabemos orar como debiéramos, somos débiles, no sabemos bien comunicarnos con Dios. También hay una frase en la Biblia que dice orar en el Espíritu. Ahí está Efesios 6, 18, dice, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y también Judas 20 también dice que acerca de nuestras oraciones en el Espíritu Santo. Muchos han equivocadamente usado esa frase para el orar en lenguas o algo así, pero esos pasajes no dicen nada sobre eso. Era Efesios 6, 18 y Judas 20. En la Biblia hay muchas otras cosas que se hacen en el Espíritu, no necesariamente orar. Apocalipsis 1, 10. Está hablando Juan y dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Dice, estaba yo en el Espíritu. En Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Entonces, otra cosa que se hace en el Espíritu Santo es regocijarse.
En Romanos 9:1, cuando Pablo nos cuenta cómo se duele porque los judíos no creen en Cristo, dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. Y otros versículos como Efesios 2:18 y Colosenses 1:8, vienen muchas actividades que se hacen en el Espíritu Santo, no nada más orar. Lo que podemos sacar de conclusión de todas estas cosas que se hacen en el Espíritu Santo es que se hacen conscientemente y con la presencia del Espíritu Santo en la persona. Orar en el Espíritu Santo significa orar con los frutos del Espíritu, por ejemplo. Orar con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, verdad. Todas esas acciones que se hacen en el Espíritu Santo se hacen con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eso es orar en el Espíritu Santo. Estar conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos produce esos frutos. ¿Es una duda con eso? Orar en el Espíritu. Ahora vamos a ver, eso fue en cuanto a la oración eficaz, y ahora vamos a ver como cuestiones prácticas de la oración eficaz. Son varias. La primera es que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 1:5, 14 y 15. Dicen: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cómo tenemos esa seguridad? Si oramos conforme a su voluntad. En la oración del Señor, en Mateo 6:10, acuérdense que Jesús dice: hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Y en Mateo 26:39 es cuando Jesús está orando al Padre que pase la copa de su ira. Pero dice Jesús: pero hágase tu voluntad, que no se haga la mía sino tu voluntad. Entonces es un hecho que hemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos si estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Si el asunto por el que estamos orando viene en la Biblia, y la Biblia nos dice que eso es lo que Dios quiere, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo es pedir sabiduría. Cuando tú necesitas sabiduría, Santiago 1, del 5 al 8 te dice: pídesela a Dios, pide con fe. Inicia diciendo: ¿hay alguien falto de sabiduría? Pídasela a Dios y Él se lo va a conceder. Entonces, si tú estás pidiendo sabiduría, como es bíblico, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos un conocimiento de la Biblia para orar también. No podemos nada más orar y no leer la Biblia, así como tampoco podemos leer la Biblia sin orar. Necesitamos hacer las dos cosas. Entonces va a ser más fácil orar conforme a la voluntad de Dios mientras más leemos la palabra, de tal manera que en nuestras oraciones podemos citar la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 4 del 25 y 26 está la iglesia orando y en medio de una oración citan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así se aseguran de que están orando conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, hay muchas cosas de la vida, muchas situaciones donde no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay asuntos que oramos a Dios sobre nuestro trabajo, sobre dónde debemos de trabajar. Por ejemplo, Fanta no sabía la semana pasada si era la voluntad de Dios ganar o perder un partido de fútbol, y eso la Biblia no te dice. La Biblia no habla sobre el fútbol, pero al menos esa es una oración que nosotros hacemos a Dios y no sabemos bien si es su voluntad o no. Por ejemplo, para participar en algo en la iglesia, o sea, no sé si Dios quiere que yo haga esto en la iglesia. Tampoco viene estrictamente planteado en la Biblia. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando nos encontramos en situaciones de esas?
donde de plano la Biblia no habla mucho sobre el tema. Pues lo que tenemos que hacer es agarrarnos de todos los versículos que conocemos y buscar la dirección de Dios. Y si de plano hay incertidumbre, pues tenemos que decirle a Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Una cosa es que es sobre la frase, hágase tu voluntad. Hay algunos que dicen, si tú cuando acabas de orar dices, hágase tu voluntad y no la mía, no estás pidiendo con fe. Está diciendo, pues no sé, Señor, pero hágase lo que tú quieres y no lo que yo. Lo que le está diciendo al Señor es, no tengo fe. Pero eso es falso, obviamente. Tan solo Jesús dijo, no, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando es algo bíblico, por ejemplo, ahorita veamos el asunto de la sabiduría, no es necesario decirle, pero hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque es su voluntad que busquemos la sabiduría, de acuerdo a Santiago 1. No es necesario decirle, hágase tu voluntad. Pero en el tipo de situaciones donde ya no es tan clara la Biblia en nuestra oración, ahí sí le decimos con confianza, pero hágase tu voluntad. Fanta dio testimonio de eso, porque no sabía, en la Biblia no dice si Fanta iba a ganar el juego o no. Fanta simplemente dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces es falso, es falso que les digan, si dices hágase tu voluntad, no tienes fe. Es totalmente falso. Segunda consideración que vamos a ver es cómo orar con fe. Jesús en Marcos 11:24 dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. O sea, a lo mejor un versículo muy usado para mal, pero ahí está ese versículo. Aquí la cuestión es que cuando tengamos una petición y sea la voluntad de Dios, el Señor nos va a dar como una confianza de este tipo, como una confianza tal que vamos a sentir que ya lo tenemos y vamos a orar por ello y Dios nos lo va a conceder. Hay algunas cosas que no van a suceder así, pero al menos lo que Dios ponga en nuestro corazón como una certeza, una cosa que ya vamos a tener, aunque no la veamos, corresponde a este tipo de oraciones que Jesús nos está enseñando. Pues es algo sobrenatural, que Dios nos conceda una seguridad de esa manera, como si ya lo tuvieras, aunque todavía no lo recibas. Pero esto no siempre lo da Dios, otra vez. No siempre tenemos tal fe para orar. Tenemos que depender mucho de Dios para eso. Una tercera consideración es que debemos de ser obedientes a Dios para que nuestra oración sea eficaz. Aquí sí es importante que leamos esos versos. El Salmo 66:18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. 6:6, 18. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. O sea, no importa que tantas cosas haga el impío, aquel que no obedece a Dios, o cuánto ore, es abominación al Señor. Dice, pero la oración de ¿quiénes? De los rectos, de los que hacen bien, de los que caminan conforme el Señor quiere. Dice, la oración es su deleite. El Señor se deleita en la oración de los rectos. Y también en Proverbios 28:9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, o a Dios, o a la palabra de Dios, su oración también es abominación. Entonces, la desobediencia a Dios es un estorbo, gran estorbo, para que Dios nos escuche. ¿En qué sentido que nos escuche? En que lo haga. Pedro también hace el mismo énfasis en 1 de Pedro capítulo 3.
Verso 12 dice, porque está citando la escritura, Pedro aquí dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, hablando de los oídos del Señor, atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. También hablando, versos atrás, en el verso 7, hablando sobre el matrimonio, dice, ustedes maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia y de la vida. Y el verso no acaba ahí, acaba diciendo, para que sus oraciones no sean estorbadas. También 1 de Juan 3, es importante ver estos versículos, 1 de Juan 3, 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, es importantísimo ser obedientes al Señor al orar. Creo que los más fuertes son los de Proverbios. El impío es abominación del Señor, sus oraciones son abominación. Pero los rectos, las oraciones de los rectos son su deleite, el Señor se deleita en esas oraciones. Tampoco debemos de caer en el legalismo de pensar que necesitamos una obediencia perfecta para que Dios nos escuche. Por supuesto que no, si no, Dios no escucharía absolutamente a nadie. Pero al menos nuestro patrón de vida debe ser buscar la santidad, arrepentirnos de nuestro pecado, dejarlo y seguir obedeciendo al Señor. En Santiago 4, del 3 al 4, ahorita leíamos que piden y no reciben porque piden mal, y el siguiente verso dice porque piden para sus deleites, pecan, en pocas palabras. Entonces, pues es claro eso, si no obedecemos al Señor no vamos a recibir nada. Número 4, la confesión de pecados. La confesión de pecados es necesaria para la oración. No es en el sentido de que Dios nos salve, porque el creyente ya ha sido salvo, por Dios ha sido perdonado, pero es para restaurar nuestra relación con Dios. No podemos pecar y hacer como si no pasara nada, necesitamos pedirle perdón a Dios para que nos reconciliemos otra vez con Él. Jesús nos dio ejemplo en la oración del Señor, en Mateo 6:12, cuando dice, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que tienen deudas contra nosotros. Y 1 de Juan 1:9 dice que, ahorita lo leímos, que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios para ser limpios de toda maldad. Hay pecados que no recordamos. Tristemente, al final de nuestro día, si vamos a confesar nuestros pecados a Dios, le vamos a confesar al menos la mayoría, pero hay pecados que simplemente no podemos recordar, y debemos descansar en el Salmo 19:12, donde dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. También, al finalizar tu confesión de pecados, debes decirle, Señor, perdóname de los que me son ocultos, perdóname de los que ni siquiera me acuerdo. Un paso práctico, si de verdad quieres dejar el pecado de plano, es Santiago 5:16, donde dice que debemos de confesar nuestros pecados unos a otros. Si confesamos nuestros pecados unos a otros, pues ya no se queda entre tú y Dios nada más. Ya hay un hermano en Cristo que sabe con lo que estás batallando y Él te va a ayudar a que no sigas pecando de esa manera. Y una vez que se lo dices, tienes más compromiso de ya no estar pecando de esa manera. Pero entonces todo eso nos sirve, toda esa confesión de pecados es necesaria para acercarnos a Dios en oración. Número 5, perdonar a otros. En Mateo 6, 14 al 16, dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones.
Y también la misma enseñanza está en Marcos 11:25. Entonces, si queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Ahí ahorita lo mismo lo leí en la oración del Señor. Se perdona nuestras deudas, Señor, pero también como nosotros perdonamos a los que nos deben, esos deberes espirituales. Entonces siempre va muy ligado. El que le pidamos el perdón a Dios es porque nosotros ya hemos perdonado a los que nos han hecho mal. O también hemos pedido perdón por a quienes les hemos hecho mal. Entonces ahí están los versículos, otra vez, es necesario pedir perdón para que Dios nos perdone. Número 6, debemos de acercarnos a Dios en oración con humildad. Santiago 4:6 dice, pero es la mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el verso 10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5:5 también dice, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jesús lo enseñó la humildad en una parábola de la viuda y el juez injusto. Perdón, esa la vamos a ver ahorita. La del fariseo y el publicano, donde el fariseo llega a orar muy soberbio delante de Dios y dice, qué bueno que no soy como ellos, Señor. Vamos a leerlo. El fariseo puesto en pie oraba de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces vemos una soberbia tremenda de parte del fariseo, como si lo que él hace le fuera de mérito delante de Dios. Pero el recaudador de impuestos, de pie, y dice, y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. ¿Cuál es la conclusión de Jesús? ¿Quién oró bien ahí? El recaudador de impuestos. La oración del fariseo fue abominación para el Señor. Entonces debemos de acercarnos como el recaudador de impuestos, humildes, no somos nadie delante del Señor. No pueden llegar a decirle, Señor, hoy oré 3 horas, leí 2 capítulos de la Biblia, aquí están mis peticiones. Eso es pura soberbia, es pura soberbia. Jesús atacó la hipocresía en varios lugares, en Lucas 20:47. Hablando sobre los escribas y los fariseos, dicen que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Entonces todo lo que no sea humildad, el Señor lo atacó varias veces. Número 7, hay que perseverar en oración por largo tiempo. Vamos a ver el ejemplo de la oración de Daniel. En Daniel 9:25-26. También del 10 al 11. En Daniel 9 ora y en Daniel 10 su oración es contestada, pero viene claramente que fue por largo tiempo. Otra es Génesis 32:26. Génesis 32:26. Es cuando Jacob lucha contra el ángel y le dice, entonces el hombre le dijo, suéltame porque raya el alba. Y dice, no te soltaré
si no me bendices. Entonces sabemos que ahí estuvo Jacob luchando por largo tiempo, estuvo toda la noche luchando contra el Señor. ¿Por qué? Era tanta su urgencia, pues, y ahí vemos cómo Dios le cambió el nombre a Israel. También Jesús en Lucas 5:16 dice cómo se levantaba y oraba. Constantemente se levantaba a orar. Y en Lucas 6:12 viene cómo pasó toda la noche orando. Entonces Jesús no oraba 5 minutos, Jesús no oraba 10 minutos una vez a la semana. Jesús oraba todos los días y a veces les llevaba horas. Hay muchas peticiones que Dios necesita que estemos orando mucho, no nomás una vez. Ahora sí, en Lucas 18, el pasaje anterior, en Lucas 18 del 1 al 8, habla Jesús sobre una viuda que le pide a un juez que quiere que le haga justicia. Y dice Jesús que el juez se lo concedió. Era un juez injusto, no se le iba a conceder, pero se lo concedió porque la viuda estaba todos los días pidiéndole, y le dio lata al juez hasta que le dijo: ok, te lo voy a conceder, pero no porque sea justo, sino porque ya me diste mucha lata, porque me diste pide, por eso te lo voy a dar. La enseñanza de Jesús es cuánto más si estamos orando al Padre. Lucas 18 del 1 al 8. 2 Corintios 12:8 viene como Pablo oró cuántas veces al Señor para que se le quitara el aguijón. 3 veces, dice, 3 veces he rogado al Señor para que me quite este aguijón. Entonces, si se fijan, es claro que hay oraciones donde necesitamos estar orando y orando. No debemos de confundir estas oraciones con las vanas repeticiones que Jesús condena en Mateo 6:7. Como si el decir muchas palabras o repetir lo mismo muchas veces nos fuera a ayudar en la oración, sino más bien es estar constantemente todos los días por largo tiempo orando por esa petición. No que estemos recitando las mismas palabras, sino que recuérdense que a Dios nadie lo engaña. Dios sabe nuestro corazón. Pues la bendición de eso es que estamos en comunión con Dios más tiempo. Cuando tenemos una petición tan larga, gozamos de la comunión con Dios mucho más tiempo. Número 8. Hay que orar fervientemente. Fervientemente es con mucha intensidad. Tal vez se les va a quedar más grabado este versículo, es Hebreos 5:7, donde habla sobre el Señor Jesús. Dice: Cristo, en los días de su carne, cuando vivió aquí, habiendo ofrecido oraciones y súplicas como con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. También Daniel, en la oración que les mencioné en el capítulo 9, dice también que oró fervientemente a Dios. En Amós 7:2 hay otra cita donde se ve cómo debemos orar fervientemente, con mucha pasión, con intensidad. Si la situación lo requiere, hasta con lágrimas, no tiene nada de malo. Está bien que oremos de esa manera. Obviamente este tipo de fervor no puede ser fingido. El Señor sabe si lo estamos haciendo fingido o no. Y si lo hacemos fingido, pues vas a ver que esa oración es totalmente falsa. 9. Hay que esperar en el Señor. Estudiamos aquí un domingo el Salmo 27 y el verso 14 dice: espera en el Señor. Sí, espera en el Señor. Tienes que esperar en Él. Sabemos que las oraciones no se cumplen al momento en que decimos amén. A veces pasa un día, a veces pasa una semana, a veces pasa un mes, a veces pasan años para que se cumpla una oración. Pero lo que tenemos que hacer es esperar en el Señor. Hay ocasiones donde se deben de hacer oraciones rápidas, repentinas. Por ejemplo, Nehemías, en Nehemías 2:4, estuvo orando como 4 meses para que el rey
le considera ir a Jerusalén. Y en Nehemías 2:4 vemos cómo Nehemías se topa con el rey y le dice, ¿sabes qué, Nehemías? Ven. Dice, y mientras iba, oré al Señor. Claro que no fue una oración de 2 horas. Si el rey le había hablado, fue una oración hasta de 5 minutos a lo mejor. Pero aún así Nehemías aprovechó ese tiempo para orar al Señor. Y aún así hay que esperar en Él. Antepenúltima, la oración en privado. Daniel en Daniel 6:10 dice que se encerraba en su cuarto a orar. Lucas 5:16 dice que Jesús se retiraba, se iba lejos a orar. Y en Mateo 6:6 es cuando Jesús condena la oración en público. No es que esté mal orar con otros, sino que está mal orar para que me vean, para que vean cuán bueno soy, cuán espiritual soy. Y Jesús ahí dice, mejor enciérrate en tu cuarto donde nadie te ve y ahí ora a Dios. La ventaja de orar en privado es que evitamos la hipocresía. E inclusive muchas veces se presta que cuando oramos en grupo, alguien ora de una manera muy extraña, con muchas palabras, como si quisiera lucirse, y es para evitar eso, y evitar la hipocresía que muchas veces pasa en la oración en grupo. También aplica para oraciones en grupo. Las oraciones en grupo también tienen que ser encerrados en un lugar donde nadie los vea, o sea, para ser también hipócritas, es decir, mira, todo ese grupo está orando muy de esta manera, o escúchalos como oran, no, también encerrados donde no nos vean. La oración con otros también es algo que ayuda a la oración eficaz. En Mateo 18, 19 y 20 es el pasaje famoso que dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí el contexto es la disciplina de la iglesia, pero aún para eso hay que orar. Dice que Jesús está ahí con ellos. Primera de Reyes 8 fue una oración que hizo Salomón para la dedicación del templo, pero dice que estaban todos congregados y todos juntos estaban orando. En Hechos 4 la iglesia está orando, dice todos unánimes están orando. Inclusive la oración del Señor, el Padre Nuestro, está en plural. Padre nuestro, no Padre mío, que estás en el cielo. Perdona nuestras ofensas, nuestras, no perdona mis ofensas. Entonces parece que está hecha para que se ore con otros, con muchos. Última consideración, vamos a ver el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Pues si han leído su Biblia aparece varias veces el ayuno. El ayuno se relaciona mucho con una súplica intensa hacia Dios. La oración de Nehemías que ahorita les mencioné, la oración que fue de 4 meses, implicó ayuno, dice Nehemías 1:4. La oración ferviente de Daniel 9 implicó ayuno. En Lucas 2:37 hubo ayuno. En Hechos 13 hubo ayuno. En Esther 4:3 hubo ayuno. Porque eran situaciones muy especiales, eran situaciones donde se requería mucha intensidad de oración. Las situaciones que menciona la Biblia son intercesión intensa cuando estás pidiendo por alguien o alguienes y es intenso. Cuando hay una actitud de arrepentimiento muy fuerte, cuando hay adoración también hay ayuno, o cuando hay búsqueda de dirección hay ayuno. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un ayuno? Aumenta nuestro sentido de humildad. La humildad que ahorita mencionamos aumenta. ¿Por qué? Porque estamos en una debilidad. Estamos siendo débiles ahí en ese momento y estamos demostrando cómo dependemos totalmente de Dios. Y el hecho de que nos dé hambre, de que sintamos la debilidad en la carne o que nos sintamos débiles en general, es una imagen de cuán dependientes somos de Dios. La segunda es que nos permite dedicar más tiempo a la oración. Dejamos muchas cosas de lado para orar. Por ejemplo, tan solo en preparar una comida a veces te lleva de 20 a media hora, y el comerla a veces te lleva
también. Entonces ahí está una hora de desayuno, de comida y de cena, que es una hora completa de oración. A lo mejor muchos como yo tratan de orar mientras hacen desayuno o mientras desayunan, pero te distraes muy fácil porque estás ocupado. Les aseguro que una hora de oración mientras haces eso no se comparan con 5 minutos arrodillado delante del Señor. Entonces por eso se tiene más tiempo. Es una actitud también como de sacrificio hacia el Señor. Estamos dejando comodidades que tenemos para Él. O sea, como una imagen de cómo debemos de sacrificar todo nuestro ser al Señor. También es un ejercicio de disciplina propia, por eso es muy recomendable. Si puedes controlar de que tu carne no quiera comida, va a ser más fácil resistir pecados de otro tipo, y se los digo por experiencia. Cuando del ayuno aprendes eso, cómo disciplinar la carne, cómo no satisfacer deseos de la carne. Como estamos orando todo ese tiempo del ayuno, aumenta nuestra alerta espiritual. Como no estamos ocupados en otras cosas del mundo, aumenta nuestro sentido espiritual. También expresamos a Dios de esa manera nuestra urgencia y nuestra necesidad de esa oración que le estamos haciendo mientras ayunamos. El Nuevo Testamento no exige ni nos dice cuándo debemos de ayunar, pero porque Jesús lo da por hecho en algunos pasajes como Mateo 6:16 y 9:15. Para no leerlo, me viene a la mente cuando Jesús dice, cuando le preguntan por qué sus discípulos no ayunan, dice, es porque ahorita está el novio con ellos y ni están de fiesta, y ya habrá un tiempo donde ayunen. Jesús está dando por hecho de que van a ayunar. ¿Qué pasa con la oración no contestada? Eso es una realidad que tenemos que enfrentar, que muchas oraciones no las va a contestar Dios. Lo que podemos considerar primero es que no lo concede aún, lo va a conceder a lo mejor en algún tiempo, pero aún no. Pero aún así es algo difícil estar lidiando con una oración no contestada. Por ejemplo, los judíos no sé cuánto tiempo oraron al Señor por el Mesías. Imagínense, la profecía del Mesías está desde Génesis. Tal vez todo ese tiempo estuvieron orando por el Mesías, pero dice Gálatas 4:4 que hasta el tiempo debido de Dios vino el Mesías. Entonces su oración no iba a ser contestada en 1 año, en 2, en 3, sino a lo mejor en cientos de años. Otra de las razones es porque no oramos como debemos, como vimos en Romanos 8:26. Otra de las razones por las que no sea contestada es porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios, como dice Santiago 4:3. Piden y no reciben, pero porque piden mal. Y otra de las razones, en Santiago 1:6-8, cuando dice pide la sabiduría a Dios, dice pero pide con fe. Si no, no vas a recibir nada. Esa es una de las razones porque no pedimos con fe. La última es porque a veces creemos que la manera en que nosotros pedimos una oración, que se haga de alguna manera, creemos que es mejor que la manera en que Dios va a hacer esa situación. Muchas veces creemos que se haga todo de esta manera, Dios, por favor. Pero a lo mejor Dios lo va a hacer, pero de otra manera, y no por eso implica que sea una oración no contestada. Pero no pasa nada si Dios no responde a nuestras oraciones. Nos unimos a Cristo, por ejemplo. Cristo oró para que pasara la copa de Dios y no pasó así. Dios no respondió a esa oración de Cristo. Pablo pidió 3 veces al Señor, bueno, no le pidió, le rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón a la carne y no se lo concedió. Los mártires en Apocalipsis 12:11, imagínense cuántos mártires no han pedido que la voluntad de Dios no sea que no mueran y han muerto. Entonces nos unimos a un grupo muy grande de creyentes, incluidos Pablo y muchos apóstoles, inclusive el Señor Jesús, de las oraciones no fueron respondidas simplemente. Entonces debemos descansar en que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros.
Por último, la alabanza y la acción de gracias, ahorita lo mencionamos al principio, también son oración. En Mateo 6:9, cuando Jesús está en la oración del Señor, Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es una adoración, le está diciendo: tú estás en los cielos, tú eres el creador, tú eres Dios. Dice: santificado sea tu nombre. También eso implica una adoración, una alabanza. Filipenses 4:6 y Colosenses 4:2 son otras citas. Y la acción de gracias, el versículo por excelencia es 1 Tesalonicenses 5:18. Dice: den gracias a Dios en todo lo que les suceda, den gracias a Dios por lo que les pasa. Entonces todo eso implica oración. ¿Alguna duda con la clase? Descubrimos bastante. ¿Una duda? Las preguntas que traigo son: ¿tiene dificultad con la oración? Muchas veces batallamos para orar, no nos damos un tiempo, ni 5 minutos para orar, ni 10 ni 20. Y si sí, ¿qué de la clase le ha servido para que empiece a lidiar con eso, a empezar a tener tiempo de oración? Y las otras preguntas prácticas es: ¿cuándo ha tenido los tiempos de oración más eficaces de su vida? O sea, ¿cuándo ha sido más eficaces de lo que vimos su oración? O sea, ¿en qué circunstancias? Y pues es lo que pasa, que hasta que no viene la tribulación, una dificultad, el problema es cuando nos arrodillamos. Pero sí, y es en la tribulación muchas veces, porque es cuando realmente aplicamos muchos de los principios que vimos. Es cuando sí obedecemos a Dios, es cuando sí lo buscamos, es cuando confesamos nuestros pecados. En la tribulación es más fácil. La tribulación es difícil, pero es más fácil orar a Dios. Pero el punto es que no sea así. Jesús no necesitó de estar en problemas para orar. Y pues en base a todos los puntos que vimos, debemos de tratar de hacer una oración eficaz. Y en primer lugar, orar. Es importantísimo orar. Tan solo primer punto que vimos: si no oramos no pasa nada. Si oramos vamos a recibir de parte del Señor. Es un principio, y pues hasta que no lo vivan, a lo mejor lo van a empezar a ver. Así que pues les animo a todos a estar orando. Pues de eso se trata, de orar porque no tenemos. Pero dice la Biblia: oren y van a recibir, busquen y van a hallar. Pero por ejemplo, cuando dice Jesús solo pidiendo que pasara el mensaje, se sucedió, los mártires que oraron para que no murieran y murieron. O sea, ese tipo de oración, o sea, aunque no haya la respuesta. Pero ellos no sabían. Podemos decir que Jesús en su humanidad no lo sabía. De hecho, esa oración fue más en su humanidad que en la divinidad. Pero aparte debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Eso fue lo que vimos también. Si sabemos que la voluntad de Dios es otra, no debemos de orar por ahí. Debemos de orar siempre en la voluntad de Dios, como Él quiere. Y en base a todo esto, pues espero que vean cómo pueden fortalecer su oración y cómo la pueden hacer más eficaz. A lo mejor si tienen tiempo de oración, a lo mejor no están en obediencia a Dios, a lo mejor no piden por el tiempo en que deberían de pedir. A lo mejor oran una semana por algo y se cansaron y ya no lo oran. O muchas de las cosas que vimos, tenemos que aplicarlas para que sean eficaces. ¿Entonces, una duda, algo? ¿No? Pues bueno, vamos a despedirnos con una oración.
Padre, gracias te damos porque parte de la vida cristiana es la oración, Señor. Te pido que no nos hagas personas que nada más oren sin que lean su Biblia, ni nada más personas que lean su Biblia sin orar. Te pido que podamos tener esos dos hábitos en nuestra vida, que podamos darnos tiempo, Señor. Porque tiempo sí hay, lo que nos faltan son ganas, o lo que nos falta es fe, Señor, y te pedimos perdón por eso. Te pido que nos ayudes a orar conforme a tu voluntad, a estar cuidando de nosotros mismos para estar en obediencia, para poder orar como te agrada, para que tú cambies las cosas, Señor. Te pido que nos grabemos los versículos de memoria, que si no tenemos es porque no pedimos, Señor. Te pido que esos versículos nos ayuden a arrodillarnos para clamar a ti, que nos ayuden para doblar en nuestras rodillas, para doblar nuestro espíritu, quebrantar nuestro corazón y derramar nuestro corazón a ti, Señor. Solo a ti es a quien debemos orar, y ya vimos cómo hacerlo, Señor. Si Cristo oró y aún lo hizo fervientemente, Señor, ¿cuánto más nosotros debemos de orar con mucha intensidad y hasta con lágrimas para nuestras necesidades? Te pido, Señor, que esta clase no quede en vano, sino que todos nosotros podamos tener un tiempo de oración contigo, y un tiempo de oración no solamente de oración, sino eficaz. Te doy muchas gracias porque tu palabra es clara, porque nos mandas a orar y somos tus hijos y debemos de hacerlo, Padre. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.